Buena música. Profe, llegaron todos los correos ayer. ¿Ah? Llegaron todos los correos, confirmaron a los 5. Para Fundamento de Economía. Ah, sí los vi, sí. Ya, así que salía que la asistencia ahora no es obligatoria, pero si usted quiere fiscalizar igual. Pues. Si queréis, cuando hagan las clases esas me mandan los links Ya, para echar un vistazo. ya, perfecto. Pero no dudo ustedes, creo que y en particular los 5, pero en particular tú has hecho un muy buen trabajo. Gracias, profe. Hay que reconocer. Estamos trabajando igual con canal de YouTube, así que también lo pueden ahí ver. Le voy a enviar el link también para que pueda ver los videos igual. Ya. Ya. Listo. Volvemos, cambiando el PPT en blanco de nuevo. Sí. Ya. Bien, ¿cómo me podrían definir evaluar? Perdón. Perdón. ¿Cómo me podrían definir evaluar? Una herramienta de medición, profe. Medir los resultados. Ya, obviamente eso es, pero en particular, si lo vemos en la óptica de lo que nos convoca, que es lo que es la evaluación de proyectos, también puede sonar como brutal, pero no por eso es incorrecto, al contrario, esto engloba cualquier otra opción. ¿Qué significa esto? Medir la capacidad o impacto del proyecto en la generación de flujos futuros o riqueza. Es decir, lo más brutal que podemos decir, evaluar qué significa medir la capacidad del proyecto para la generación de riqueza. Punto. ¿Y qué es lo que era el proyecto? El conjunto de actividades tendientes a la transformación de recursos limitados o escasos en bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Allí ahí tenemos las dos definiciones que son las que hemos estado conversando. Ahora, obviamente, ese conjunto de actividades es el que determina y condiciona al proyecto en sí. Por tanto, en la medida que el conjunto de actividades o alguna de las actividades que están contenidas en el proyecto cambie, no es inadecuado decir que el proyecto cambió o es otro proyecto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Ya. Entonces, y aquí, una vez más, recordar con la economía el concepto de
que el ser humano toma las decisiones en términos marginales. ¿Qué significan lo marginal en matemáticas? La variación. ¿Cómo podemos extender ese concepto de variación a lo genérico? Es nada más que decir que siempre hacemos un análisis comparativo. Es decir, siempre que se evalúa un proyecto, se va a estar comparando o bien contra otro u otros, o bien contra algo. Y ese algo, ¿qué es lo que es? En nuestro caso en particular, el mercado de capitales. Por lo tanto, si yo tengo solo dentro de mis opciones un proyecto de inversión, no lo podré comparar con otro. ¿Qué es lo que hago? Lo comparo contra el mercado de capitales. ¿Entienden aquello? ¿Entienden aquello? Jóvenes, si no entienden, díganme. No, profe, ¿Podría Ya. repetirlo, por favor? Siempre, no cualquiera, pero muchas de las decisiones de la vida, siempre hacemos un análisis comparativo. Acá, en lo que es la evaluación de proyectos también. O vamos a comparar un proyecto contra otro u otros, o bien contra algo. Ese algo, ¿qué es lo que es? El mercado de capitales. Eso. ¿Y por qué? Por lo siguiente. Me ofrecen meterme en un proyecto de hacer mascarillas para la cuestión del COVID-19. Pero también tengo la opción de colocar las lucas en el banco. A pesar de todo, a pesar de que las tasas de interés que está pagando el banco son muy bajas, ¿qué creen ustedes en términos del riesgo que ocurre o se asume en general al invertir en proyectos que ofrece la naturaleza versus lo que ofrece el banco? ¿Cuál a priori se percibe como de menor riesgo de incumplimiento, ¿sí? De no recuperar las lucas? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué les dice el juicio? Que lo deben haber visto en finanzas. ¿Aló? ¿Aló? Profe, ¿cuál era el versus? ¿Cuál verso? El banco. Sí, El versus, el banco versus versus qué. el banco, sí. Entendiendo por banco el mercado de capitales. Sí, pero que justo hablé cuando estaba repitiendo. ¿Puede Ya, repetirlo, por favor? ¿qué es lo primero? Comparas un proyecto contra otro o contra el banco. Si no tenéis dos proyectos en cartera y tienes solo uno, ese uno lo vas a comparar contra el banco. ¿Y por qué? Porque no olviden los ejercicios que hemos ido haciendo y que le he preguntado a ustedes, ¿voy a convertir en deudor o en acreedor? Y las más de las veces ha resultado ser acreedor en los ejemplos que hemos dicho. Aquí también. Yo tengo la opción de dedicar las lucas, tengo 5 millones de pesos, comprar tela, comprarme una máquina estas de coser esta baratita y dedicarme a fabricar mascarillas o colocar la plata en el banco. Eso es lo que estoy diciendo. Y en principio es dable pensar que en términos del riesgo, uno es menos riesgoso que el otro. El banco es menos riesgoso en apariencia. Por lo tanto, la primera instancia es comparar contra el banco. Y aquí hay que una asunción que no siempre es cierta, es más, nunca es cierta, pero que no obsta para que podamos hacer cierto análisis. ¿Y cuál es ese análisis? El siguiente. Hemos de asumir que el mercado de capitales es perfecto. ¿Qué significa que el mercado de capitales es perfecto? Que en general las tasas de interés de colocación y de captación son iguales. Ciertamente no son iguales en el mundo real, pero no importa. Y por otro lado,
también esto debiera connotar algo que tampoco es cierto, que si yo requiero lucas para realizar una inversión y debo acceder al banco solicitando un crédito, no es cierto que a Rivera, que a mí o que a Jack Ma el banco nos cobre la misma tasa de interés. Obviamente, hoy día, y voy a prejuiciar, recuerden, en general un prejuicio no es bueno ni malo. Un prejuicio significa emitir un juicio antes de que ocurra un evento, no es más que eso. Que en el vulgo lo connotamos negativamente, ay, que eres prejuicioso, o tú tienes prejuicio, eso es un mal uso de el lenguaje. Un prejuicio es un juicio antes de que ocurra algo. Prejuiciaría yo que a Rivera le cobraría más que a mí en términos de tasa, y a mí con certeza me cobrarían más que a Jack Ma. ¿Por qué? Por el nivel de endeudamiento y que está vinculado al potencial de generación de flujo que tiene Jack Ma, Esteves, Rivera. Hoy día yo soy un mejor sujeto de créditos que Rivera y Jack Ma es indudablemente mejor sujeto de crédito que yo. Entonces nos van a cobrar tasas distintas. ¿Y en qué lógica? En la lógica que atenta contra lo que podemos pensar por racionalidad y lo que se discute hoy día con los movimientos, ya no la pandemia, lo otro, el otro problema que hemos tenido o estamos teniendo en nuestro país. Ciertamente a Rivera le van a cobrar más que a mí y a mí me van a cobrar más que a Jack Ma. ¿Hay dudas? Pero basta que exista la posibilidad de colocar o pedir fondos para que no tengamos problemas y por lo tanto todo lo que saben desde la finanza es válido y es cierto. ¿Hay dudas? Bien, ahora, lo otro interesante que provoca la existencia del mercado de capitales es lo que hemos visto en todas estas clases de matemática financiera. El que usted pueda convertir pesos del presente hacia pesos del futuro y viceversa. ¿Y cómo se asegura eso? Mediante la existencia de una cierta tasa de interés. Ojo, independiente que la tasa de interés sea cero. Cuando a mí me presta plata un amigo y me dice págame este $1.000.000 en un mes más, lo que estamos haciendo, él hace las veces del mercado de capitales y me está prestando las lucas y como somos amigos no me cobra ni uno. No es que no exista el mercado de capitales, porque existe, por ese solo hecho que él me preste el $1.000.000 y me permita pagárselo en un mes más, estoy transfiriendo pesos del futuro al presente. Y yo le voy a pagar las lucas más los intereses, pero como la tasa que me está cobrando es nula, es cero, no es que no exista, es cero, que es distinto, eso da origen al mercado de capitales. Por otra parte, ¿qué es lo que ocurre con el mercado de capitales? Si bien, que lo sabe usted, ¿se acuerdan de la definición de qué es lo que es el dinero? Macroeconomía en particular, ¿se acuerdan? O las principales funciones del dinero, más que el dinero en sí mismo. No estoy hablando en términos intrínsecos, sino que las funciones del dinero se las recuerdan. ¿Se acuerdan algo como medio de cambio, depósito de valor, unidad de cuenta? ¿Se acuerdan o no? Cabros, ¿me están escuchando, no? No. ¿No me están escuchando? Cabros, ¿me escuchan o no? Sí, profe, sí se escucha. Y entonces, ¿por qué no me dicen nada? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? El mercado de capitales, al igual o en cierta medida similar a lo que hacía el dinero que separaba las acciones de compra y venta, aquí pasa lo mismo. A nivel individual,
puede que los distintos agentes que recurren al mercado de capitales no se conozcan y no se vinculen directamente a nivel marginal. No obstante, en el agregado sí hay una cierta implicancia, pues las decisiones del conjunto pueden afectar a cada uno por separado. En lo individual, a eso me refiero. ¿Hay dudas? Piense, si toda la gente, como va a pasar en cierta medida, las MIPYME, las pymes, las micropymes, si todas las empresas van a los bancos a solicitar estos créditos para poder subsistir y ojalá reflotarse, ¿qué va a ocurrir con el dinero, que es un bien más? Se va a tornar más o menos escaso. Más escaso. Por lo tanto, es dable pensar que si un bien se torna más escaso, que es lo que predecía la curva, la ley de la demanda, en la medida que un bien sea más escaso, ¿qué tiende a ocurrir con su precio? Aumenta. Ya, entonces, si toda la galla recurre al crédito, obviamente, ¿qué es lo que puede empezar a pasar? Que el crédito para las personas suba la tasa de interés. Entonces, la decisión de uno por sí solo no afecta, pero la decisión del conjunto sí puede terminar afectando a todo el resto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Listo, profe. listo. Bien, para poder evaluar un proyecto y para poder hacer esta comparación a la larga, sea contra el mercado de capitales o contra otro proyecto, siempre tenemos que ser capaces de emprender 3 acciones, que son identificar, medir y valorar. Y estas acciones o actividades se tienen que cumplir tanto para los recursos como para los bienes y servicios. Para poder evaluar un proyecto, que tiene que ver con la comparación. Para poder comparar tenemos que ser capaces de esto. Identificar, y si se dan cuenta aquí, ciertamente estamos hablando de un proceso fabril o un proceso productivo, lo mismo que hablábamos y decíamos en economía. Usted, cuando estudia el consumo, que después lo vamos a ver un poquito, un breve pincelazo de en qué consiste el estudio de mercado, pero obviamente lo primero que usted debe detectar son las necesidades que quiere satisfacer. Conocidas las necesidades puede determinar el qué producir. ¿Se acuerdan del problema económico? Bien, ¿qué tiene que hacer después la sociedad? Arbitrar algún mecanismo para la producción de los distintos bienes y servicios. Y eso tiene que ver con el acto de producción, que lo emprenden los productores, las empresas, si usted quiere, es indistinto como lo diga. Y en ese caso lo que va a responder es el cómo. Y después existía la tercera, el para quién. Ya eso tiene que ver con cómo va a segmentar el mercado, hacia qué perfil o hacia qué grupo objetivo quiere llegar con el bien o servicio que está pretendiendo elaborar o producir. Entonces, lo primero, identificar. Yo tengo que identificar, quiero producir zapatos. Detecté una necesidad, veo que la gallanda patita pelá tiene que calzar zapatos y me voy a dedicar a la producción de zapatos. Eso es identificar. El bien, zapatos. ¿Qué debo hacer? Medir. Para medir voy a tener que hacer un estudio de mercado de manera tal de ser capaz de pronosticar la demanda. Lo hago, contrato a un experto en estudio de mercado, no al pelado Méndez, ni a ninguno de estos chantas que andan circulando y dan las encuestas y los datos aquí en la tele, menos el Pepe Out, un desastre. Listo.
logro medir y me dice usted va a ser capaz de vender todos los meses 5 pares de zapatos. Medí 5 pares de zapatos. Y finalmente debo valorar. ¿Qué significa valorar? Debo tarificar de alguna manera, y ahí tiene que ver también con el estudio de mercado. Tengo que darme cuenta si el mercado es competitivo, si el mercado es oligopólico, si el mercado es monopólico, etcétera. Por lo tanto, según ello, yo podré tarificar de manera distinta. ¿Y en qué consiste el valorar? Multiplicar el precio por la cantidad. Y significa entonces que al valorar, yo puedo dar origen a la corriente de ingresos. Es decir, al lograr estas 3 acciones para los bienes y servicios, yo logro construir mi flujo de ingresos. Bueno, pero para producir los zapatos, tengo que determinar, bueno, ¿de qué los voy a hacer? ¿Plásticos o de cuero? De cuero. ¿Con suela de goma o taco de madera? Taco madera. Y empiezo a identificar qué recursos son los que requiero emplear para producir el bien y servicio capaz de satisfacer las necesidades. Identifico, mido. Si voy a ser capaz de producir, según lo que me dijo el estudio de mercado, 5 pares de zapatos al mes, requiero contratar 25 horas de hora hombre por cada par de zapatos. 25, estoy dando cifras arbitrarias, 30 metros cuadrados de cuero de tales y cuales características. Y no sé, será, no sé, un pie cúbico de madera, cosa de fabricar los tacos. Tengo los recursos. Los identifiqué, los medí, dado que a cada zapato le voy a poner un metro, es una estupidez lo que estoy diciendo, no importa, 1 metro cuadrado de cuero, y voy a vender 5 pares, al mes requiero tantos metros cuadrados de cuero, tantos metros cúbicos, pie cúbicos, lo que sean de taco, tantas horas hombre para cada par de zapatos o para los 5 pares de zapatos al mes. Los logro medir y finalmente valorar. Tiene que ver con los precios de mis proveedores. ¿Cuánto me va a costar la mano de obra? ¿Cuál es el salario que tendré que pagar? Y por lo tanto multiplico número de trabajadores por salario. El cuero. El gallo de la talabartería me está vendiendo el cuero a 5 lucas el metro cúbico. Perdón, el metro cuadrado. Y yo requiero 25 metros cuadrados. Ahí tengo la tarifa, tengo el costo. Y así, sucesivamente para todos los recursos. ¿Qué es lo que me va a permitir ello? Construir la corriente de costos. Y conocido el costo y el ingreso, voy a ser capaz de evaluar. Si no logro emprender cualquiera de estas 3 acciones, no podemos aplicar las metodologías tradicionales de evaluación de proyectos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, niños? No, profe. Va, me equivoqué de mouse. Vamos al otro. Ya. Bueno, ahí está la explicación. Échenle una leída. Esto me lo salté a propósito. Después voy a hablar sobre lo de la valoración. Pero lean eso. Y pregunten si hay dudas. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas, ¿tienen dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? No, profe. Ya, me devuelvo. Aquí en la valoración, ya sea
de bienes o de recursos, hay dos posibilidades. Evaluar desde la óptica privada o evaluar desde la óptica social. La evaluación desde la óptica privada se hace a precios de mercado y la evaluación desde la óptica social se hace a precios sociales. Los precios de mercado son los que frecuentemente vemos, en los distintos mercados. El mercado de los automóviles, de las camisas, del pan, de las manzanas, de las peras, de los chalecos, de los computadores, etc. La evaluación social, que mucha gente confunde proyectos públicos con proyectos de corte o de evaluación social, no son lo mismo, aun cuando hay gente que cree que es lo mismo. Los proyectos sociales se evalúan a precios sociales. ¿Y qué es lo que es el precio social? El precio de la cosa, sea recurso o un bien o un servicio, el precio de la cosa para la sociedad como un todo, es decir, en cuánto valora la sociedad una unidad de esa cosa, que no es lo mismo que el precio de mercado. Para los que entienden un poquito más, y que obviamente en el curso tenemos 3, que podrían entender más, no estoy diciendo con esto que sea taxativo, pero los 3 ayudantes de economía, si se acuerdan de la unidad 4, está el concepto de las externalidades y los bienes públicos, que son distorsiones al mercado, y ahí es cuando la autoridad debe intervenir. Bueno, ahí muchas veces se tiende a evaluar alguna actividad que va a ofrecer algún bien o un servicio, por ejemplo, que va a ofrecer la autoridad, el gobierno, el Estado, se evalúa desde la óptica social. ¿Por qué? Por los efectos redistributivos en el nivel de ingreso. Y eso no significa o no se hace a precios de mercado. Por ejemplo, debe haber bajado, no he mirado en estos días, pero en los últimos años la tasa social de descuento, que es la tasa de interés, distinta a la tasa del mercado privado, la tasa social de descuento es un 6% anual. Y un proyecto social, entonces, independiente de que él lo emprenda, debiera ser evaluado al 6%, no al KPM, no al WACC. ¿Hay dudas? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Justamente usted hablaba de las externalidades que pueden existir Sí. y me surgió la duda que el privado generalmente siempre quiere trabajar a su precio, o sea, a un precio que le convenga a él. Sí, claro. Toman en cuenta mucho. Entonces, para esos casos generalmente se aplica, por ejemplo, el caso del impuesto de PIUD, cuando intentan aplicar eso o sea, acercar un poco más a aplicar esa externalidad sobre el Claro. costo privado y terminan como aumentando finalmente el precio que él debe pagar por eso. O sea, se termina gastando más. Sí. Entonces, ese caso, ¿cómo, en el caso de esos tipos de proyectos en los cuales hay que tomar en cuenta esa externalidad, porque no sé, al privado le dijeron que tenía que hacerlo, ¿cómo se hace en ese caso? Porque en ese caso no sería solo un precio que estuviera dado socialmente o un precio de mercado, tendría que No, haber algo más, ¿no? no, por eso. Lo que ocurre es que ahí se tiene en mente que es distinto a lo que yo te estoy diciendo, entonces allí debiéramos evaluar el proyecto. Están vinculados, pero no son lo mismo. Si se recuerdan, hay el caso de la educación, externalidades, la educación presenta externalidades positivas. Y lo saben, que tiene que ver con la economía. En la medida que la gente esté mejor dotada, mejor capacitada en una sociedad, el potencial de producción de bienes y servicios mejora. ¿Por qué? Porque las técnicas y los procesos productivos tienden a mejorar. Nos tornamos o nos hacemos más eficientes. Y por tanto, ahí, si se dan cuenta, en un proyecto educativo, obviamente tiene una concepción social.
¿Por qué? Porque está impactando en los efectos redistributivos en el nivel de ingreso del país o de la sociedad. Cuando la gente accede a una mejor educación o se educa, obviamente la posibilidad de generar rentas en el futuro mejora o empeora, ¿creen ustedes? Si usted se sale hoy día a la universidad y se pone a trabajar, a lo largo de su vida útil laboral va a tener un cierto perfil, pero no confundir con lo que voy a mencionar en un par de minutos más, va a tener un cierto perfil de flujos en el futuro. Un gráfico, lo puede llamar una representación gráfica. Si usted termina su educación universitaria, se titula como ingeniero, si se dan cuenta, durante un tiempo tuvo un costo el seguir estudiando. Pero eso es probable y es dable pensar que cuando entra al mercado laboral va a poder acceder a un perfil de renta superior. ¿Y qué significa eso a la larga? Si así fuere, significa entonces que ese proyecto va a tener efecto o tendría efectos redistributivos en el nivel de ingreso de la sociedad o de la riqueza, en términos de la redistribución de la riqueza. Y por lo tanto, y es por eso que muchos postulan, que la educación debiera ser, y ahí viene la confusión entre lo social y lo público, debiera ser un bien público. Sí, puede ser, pero entendiendo según lo que estoy diciendo, y que esto tiene que ver con los conceptos, que después vamos a hacer un ejemplo cortito, de los excedentes. Cuando se mejoran los excedentes y se está consciente de ello, podríamos, si es que se quisiera, evaluar desde la óptica social. Pero evaluación privada, precios de mercado; evaluación social, precios sociales. Evaluación privada, mano de obra, no sé, el nivel, salgámonos un poquito de la pandemia y toda la cuestión social que hubo. El salario mínimo, 301 lucas era. El salario que de mutuo propio pagaban las empresas, 350 lucas. ¿Qué significa eso? Que si usted evaluaba un proyecto desde la óptica privada, al efecto de valorar lo que le iba a significar el costo de la mano de obra, más a nivel de operario o de trabajador básico, lo iba a valorar 350 lucas. ¿Me siguen o no? ¿Me siguen? Ya, evaluar desde el punto social es muy probable que si calculáramos el salario social no es ni 350 ni 301 lucas. Puede ser, dependiendo del caso y cómo lo haga según la metodología que emplee, pueden ser 380.000 pesos, que tiene que ver con la adquisición de una canasta mínima de subsistencia, o le podría dar 270 lucas, dependiendo cómo lo haga, con la metodología que lo haga. Pero cuando entonces yo valorara ese proyecto desde la óptica social, el costo de la mano de obra, yo lo calcularía o a 380 o a 270, no a 350, que es el salario que están pagando de mutuo propio las empresas. Pero la idea es que si estoy haciendo ello o aquello, es porque ese proyecto tiene impacto en la redistribución de la riqueza a nivel societario. Y por eso evaluaría desde la óptica social. Que reitero, mucha gente confunde proyectos sociales con proyectos públicos. Cuando un alcalde de una municipalidad cualquiera hermosea una plaza, tiene impactos sociales, sí, pero eso es un proyecto público, no es un proyecto social, que es distinto. O evaluado socialmente. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, Bien, profe. supongo que no. Entonces, seguimos. Listo. Después vamos a ver un ejemplo, considerando los efectos directos. Pero evaluar privadamente precios de mercado. O tarificar de alguna manera que se le venga en gana, tal cual dijo un compañero hace un rato. Bueno, el productor o el oferente va a colocarle este precio. Listo, chao, ese precio. Evaluar desde la óptica social significa determinar cuál es el valor
de una unidad de ese bien, de ese servicio o de ese recurso para la sociedad como un todo, no para la empresa por sí sola y en particular. Esa es la diferencia. Y eso tiene que ver con el excedente del productor, el excedente del consumidor, el excedente de la sociedad, todo lo que sabemos de economía. Bien, cuando usted logra construir, independiente sea desde la óptica privada o social, cuando usted logra construir la corriente de ingresos y la corriente de costos, puede construir lo que es el perfil del proyecto. ¿Y qué es lo que es el perfil del proyecto? Este mono que tengo aquí. Si se dan cuenta, es un vulgar diagrama de flujo de caja. ¿Y cómo se construye? Determinando los beneficios o flujos netos. ¿Y qué es lo que es el flujo neto? Si usted tiene ingresos y costos, ¿qué es lo que entendería por flujo neto? La diferencia entre ingreso y costo. ¿Y qué es lo que hace? Los dispone temporalmente. Cuando el estudio de mercado me dijo, usted va a ser capaz de vender 5 zapatos al mes, listo. Yo sé que, por decir algo, en enero voy a vender 5 zapatos, en febrero, en marzo, en abril, en julio, diciembre, el 2021, el 2022, etcétera. ¿Qué es lo que logro construir? La disposición temporal de cada uno de esos flujos en este esquema. ¿Y qué es lo que es eso? Lo que conocemos como el perfil del proyecto. Y por lo tanto, entonces, si es que fui capaz de identificar, medir y valorar todo lo que tuviera que ver con los recursos, todo lo que tuviera que ver con los bienes y servicios, significa entonces que en el perfil, acá, en esto, está contenida, y esto es importante, está contenida toda la información. ¿Y para dónde me fui? Está contenida. ¿A dónde me quedó? Va. En el perfil está contenida toda la información. ¿Qué pasa? Todo. Ya vamos con el lápiz, no con el mouse. Toda la información relevante respecto del proyecto. Eso es importante. Si usted no puede construir el perfil, no va a poder evaluar o no va a poder aplicar metodologías tradicionales de evaluación de proyectos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien. Entonces, eso ya lo dijimos en el fondo. Entonces, aquí tenemos el resumen y la formulación matemática de lo que es en el fondo la información requerida para efectos de la evaluación. Al valorar todo lo que tuviera que ver con los recursos, vamos a ser capaces de construir la corriente de costos. Aquí lo que estamos haciendo es trabajando con sumatoria, tal cual decía adelante, la madera para los tacos, la mano de obra, el cuero. Estamos valorando cada uno de los recursos que vamos a emplear en la producción de los bienes y servicios a los precios respectivos, las cantidades por los precios. Cuando seamos capaces, vamos a producir zapatos negros y café, cuando seamos capaces de valorar todo lo que tiene que ver con la producción y venta del zapato negro y del zapato café, más de uno, por eso estamos trabajando con sumatoria, vamos a dar origen a la corriente de ingresos o beneficios. Conocidos beneficios y costos, podemos construir los beneficios netos. Conocidos los beneficios netos, vamos a poder llegar a evaluar según las metodologías tradicionales. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Hay dudas? Jóvenes, señoritas, ¿hay dudas?